A ver, pensemos en esto. Hay libros que son mucho más que simples historias. Son como diagnósticos. Verdaderas radiografías de una sociedad en un momento específico, que nos muestran sus fracturas, sus enfermedades, todo lo que hierve por debajo. Hoy vamos a meternos de lleno con una de esas obras, una que fue como un bisturí literario para su nación. La Charca. ¡Wow! Con estas palabras la novela nos lanza de cabeza a su mundo. Por un lado se siente esa humedad del trópico, el calorcito, pero al mismo tiempo hay algo más, ¿no? Se siente un ocaso, como que algo está terminando. Es una belleza que esconde una tristeza profunda, un aviso de ese estancamiento que estamos a punto de descubrir. Y aquí la tenemos, publicada allá por 1894 por Manuel Seno Gandía. La Charca no es una novela más. Para que nos hagamos una idea, es una de las columnas sobre las que se apoya buena parte de la literatura y el pensamiento crítico de Puerto Rico. Casi nada. Y el título, claro, no es ninguna casualidad. Pensemos en una charca. ¿Qué imagen nos viene a la mente? Agua quieta, ¿verdad? Estancada, sin movimiento, donde la vida como que se pudre en vez de florecer. Pues bueno, ese es el gran símbolo de la novela. Una sociedad paralizada, totalmente atrapada en un ciclo de miseria del que parece imposible salir. Y ojo, quitémonos de la cabeza la típica postal del calaízo tropical con playas y palmeras. No, no, no. El mundo de La Charca nos lleva al interior, a las montañas cafetaleras de Puerto Rico. Un lugar de un trabajo que te rompe la espalda, de aislamiento y de una pobreza extrema. Un lugar donde la naturaleza es tan salvaje y opresiva como el propio sistema social. La vida de los personajes, que son los campesinos conocidos como jíbaros, está marcada por todo esto. Y no hablamos del drama de una sola persona, sino de una tragedia colectiva. La pobreza aquí no es solo no tener plata, es una fuerza que te aniquila el espíritu. La explotación no es un evento aislado, es literalmente el aire que respiran. ¿Y la violencia? Bueno, la violencia es lo que pasa cuando un sistema es así de brutal. Bien, llegados a este punto, la pregunta es obligada. ¿Por qué un autor se metería en un mundo tan oscuro? O sea, ¿cuál es el punto de pintar un cuadro tan desolador? Pues la respuesta no tiene que ver con el drama, sino, curiosamente, con la ciencia. Pensemos un segundo en esta pregunta. Si quisiéramos analizar una sociedad como un biólogo analiza un organismo en su laboratorio, con esa misma frialdad y objetividad, ¿qué tipo de enfoque usaríamos para escribir? Pues la respuesta es el naturalismo. Este movimiento, que se hizo súper popular en Europa gracias a gente como Émile Zola, veía la literatura como un laboratorio social. El escritor no era un simple contador de historias, era un investigador que analizaba cómo el entorno y la herencia, casi como si fueran un código genético, determinaban la vida de la gente. La novela se convierte así en el diagnóstico de las patologías de la sociedad. Para entender lo radical que fue esto, comparémoslo con lo que estaba de moda en la época, el romanticismo. El naturalismo era básicamente todo lo contrario. Cambió a los héroes perfectos y valientes por víctimas de sus circunstancias. Dejó a un lado la emoción y la intuición para centrarse en la observación fría, casi clínica. En resumen, mientras el romanticismo te ayudaba a escapar de la realidad, el naturalismo te la aventaba en la cara sin anestesia. Claro, para llevar a cabo este tipo de diagnóstico literario, se necesitaba a alguien con la mentalidad correcta, alguien que de verdad tuviera un ojo clínico para observar los síntomas. Y aquí entra en escena nuestro hombre, Manuel Seno Gandía. Y su perfil es la clave para entenderlo todo. Porque no era solo escritor, era médico de profesión. Y además, un político muy activo. Imaginen esa combinación. Como médico, estaba entrenado para observar y diagnosticar. Como político, conocía la enfermedad de su país de primera mano. Llevó esa mentalidad directamente a sus libros. Y por si quedaba alguna duda, esta frase del propio autor lo dice todo. Él no escribía ficción para entretener, no. Escribía crónicas para documentar la enfermedad de su mundo. Cada novela era como un historial clínico, un estudio de caso de la patología social de Puerto Rico. ¡Qué potente! Es que además su vida transcurrió en una época de cambios, sísmicos para Puerto Rico. Nació bajo el dominio español, estudió en Europa
y vivió para ver el fin de ese imperio y el comienzo de otro, con la llegada de Estados Unidos. Su vida y su obra son un puente entre dos mundos y un testimonio de la crisis de una sociedad en plena y dolorosa transformación. Muy bien, ya conocemos al doctor. Ahora vamos a enfocar la lente en el paciente. ¿Cuál era exactamente esa enfermedad que Zeno Gandhi estaba diagnosticando en el Puerto Rico de su tiempo? El final del siglo XIX fue un verdadero torbellino. Hubo levantamientos independentistas, se abolió la esclavitud, lo que cambió toda la economía, hubo una represión política terrible y, para rematar, un cambio de poder colonial. Se fueron los españoles y llegaron los estadounidenses. Era una sociedad que vivía en una inestabilidad crónica, llena de incertidumbre y con una crisis de identidad profundísima. Y Zeno Gandhi nos muestra los síntomas de esta enfermedad a través de sus personajes. Cada uno es como un arquetipo. El jíbaro, el campesino, representa a las masas oprimidas. El comerciante, Andújar, es el parásito económico del sistema. El intelectual, Juan del Salto, es básicamente el mismo Zeno Gandhi, el observador clínico. Y Silvina, la protagonista, es la víctima final, aplastada por la sociedad y también por su propia herencia familiar. Ok, entonces, ha pasado más de un siglo. ¿Por qué volvemos a este libro? ¿Qué relevancia puede tener hoy esta crónica de un mundo enfermo? Pues porque la charca va mucho más allá de su época. Es un análisis brutal y sin concesiones de las consecuencias del colonialismo y la desigualdad. Temas como el abandono social, cómo el entorno puede aplastar el potencial de una persona, la lucha por la dignidad en un sistema injusto, lamentablemente siguen sonando muy actuales en muchas partes del mundo. Y todo esto nos deja con una reflexión final. Zeno Gandhi usó su novela para ponerle un espejo a su sociedad y decirle, miren, de esto estamos enfermos. Quizás deberíamos preguntarnos, si los libros de hoy son los diagnósticos de mañana, ¿qué nos están diciendo sobre la salud de nuestro propio mundo? ¿Qué verdades incómodas nos está revelando la literatura actual?